Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con David Rosenthal en Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, y vamos a seguir hablando del siglo XVII en el Caribe, especialmente de dos islas que hoy día sabemos que han tenido una evolución a la sombra de Francia, pero que por entonces estaban todavía en danza la colonización de las mismas y en ella participaron los judíos. Estamos hablando de Martinica y Guadalupe, ¿no? Así es. Bueno, continuando con nuestro tema sobre Martinica y Guadalupe, ya retomando el tema que habían llegado una cantidad de judíos y no habían sido aceptados principalmente en Martinica, pero sí en Guadalupe. Venían con bastantes posesiones, venían con riquezas y con también un conocimiento comercial, en específico de la explotación azucarera y del comercio azucarero, que, digámoslo, era el primer o la primer fuente de ingreso comercial y del Caribe, y en específico de estas islas, y traían este conocimiento desde Brasil. Pero hay una excepción luego, pues eh, llega de Brasil también unos judíos exiliándose de el Brasil portugués ahora, y llegan en la fragata Valk, Halcón, en holandés, iban rumbo a Martinica, pero por mal tiempo tienen que bajarse, tienen que echar ancla en Jamaica, y que en ese entonces aún era una colonia española. Allí apenas se bajan, son arrestados, pues se les acusa de que continuaban, de que si bien eran conversos al cristianismo, habían retomado el antiguo credo, o sea, continuaban con su judaísmo, por lo que estaban sujetos a ser juzgados por la Inquisición. Entonces, a pesar de que venían junto con los holandeses y con cristianos, fueron acusados de herejía, y entonces se les deja en arresto. Sin embargo, bueno, también según el historiador Wisnitzer, los que no eran conversos encontraron lugar en el barco de Santa Catalina de Santa Caterina, y serían quienes llegaran a Nueva Ámsterdam. Aunque esto no sabemos si es así, pero según Arnold Wisnitzer, serían 23 judíos que llegan de este tramo, pues, de este Balk, que luego toman rumbo con el Santa Caterina hacia Nueva York, en ese entonces Nueva Ámsterdam. Sin embargo, lo más seguro es que estos que quedaron presos en Jamaica luego fueron objeto de una presentación oficial holandesa, es decir, son reclamados por la corona holandesa, son reclamados como ciudadanos holandeses. Entonces la Inquisición española no tenía sobre ellos un poder legal o una capacidad legal para procesarlos, y finalmente los dejan en libertad como para no tener enfrentamiento con Holanda. Entonces estos judíos que iban en la Valk finalmente llegan a Martinica. También es interesante ver lo que pasa con los esclavos. Según Dutertre, que es un clero de la época francés, dice que tanto los holandeses como los judíos habían llevado consigo dos clases de salvajes brasileños, es decir, nativos o indígenas brasileños. Uno tenía ya unos salvajes o nativos, bueno, unos indígenas que ya estaban conversos al cristianismo y que eran esclavos por lo mismo, y eran esclavos de los cristianos. Y en cambio había otro grupo que era de paganos, es decir, que eran hombres libres
Entonces, estos hombres libres, estos que eran aún paganos, se atañe que eran los, digamos, los empleados de los judíos. Como se puede ver tanto en el Caribe como en la Guayana y en en muchos otros lugares, cuando había autoridades británicas, holandesas o francesas, no permitían que los judíos tuvieran sirvientes que fueran o esclavos que fueran cristianos. Entonces les quedaba más fácil oponerse a que estos fueran bautizados y así como paganos sí podían, digámoslo, hacer uso de ellos. Con respecto a la esclavitud de negros, de africanos, según Duterte, aquellos que vinieron con los refugiados de Brasil tenían libertad para trabajar los sábados, es decir, se los dejaba el sábado libre, sobre todo no tanto para que descansaran, pero sí para que pudieran trabajar a beneficio particular. Entonces, se les habían dejado unos terrenos donde podían cultivar patatas y mandioca y esto luego lo podían vender y se quedaban ellos con estas ganancias. Entonces era algo que solo hacían los judíos y que no hacían los cristianos con sus empleados esclavos. Entonces, bueno, está muy claro que la descripción de estos trabajadores, de los plantadores judíos, dice que no trabajaban los sábados, pero la gente que trabajaba para ellos era libre de hacer sus propios negocios ese día. El permiso que había sido otorgado a los judíos para asentarse en Martinica y Guadalupe también atrajo a algunos judíos franceses que venían, bueno, también de España y de Portugal, pero que se habían establecido en Bayona y Burdeos, como ya habíamos visto que comunidades de Bayona y Burdeos habían establecido en el Caribe, quienes con mucha frecuencia eran también parientes de los judíos que ya estaban aquí, que venían de Brasil. Entonces llega un momento donde hay una buena cantidad de judíos asentados entre Martinica y Guadalupe. Mm, no sabemos exactamente cuántos son, pero más o menos para 1658 habrían unos 300 judíos entre 5.000 blancos. Eh, entonces, digamos que, bueno, había una importante población judía ya para esta época. Los padres jesuitas que habían considerado el asentamiento de judíos como una adversión contra ellos, nunca descansaron en la intención de que los gobernadores de las islas, Duparquet, el Monsieur Well, los ahuyentaran o los echaran de las islas. Para el 2 de abril de 1658, el Consejo Soberano de la Martinica alcanza a emitir un decreto prohibiendo a los judíos ocuparse del comercio en las islas. Todo esto, digámoslo, era con mucha presión de la Compañía de Jesús, pero debido a la intervención del gobernador, el señor Duparquet, no se promulga este decreto al fin y se restablece el privilegio acordado a los judíos de ocuparse del comercio. Entonces, para 1658, este decreto no toma poder. Luego, vemos como los jesuitas basan su lucha en la expulsión, en pro de la expulsión de los judíos, utilizando el artículo 49 de la Carta de la Compañía de las Islas de América, que es la compañía francesa, aprobada por el rey francés, es decir, por Luis XIV, que establecía que a nadie que no sea súbdito y no pertenezca a la religión católica, apostólica y romana, le será permitido residir en las islas, colonias, asentamientos. Y en el artículo 69 del contrato de la compañía con Doliff y Duplessis, quienes habían capturado a Guadalupe, se establece que solamente franceses y católicos pueden asentarse. Entonces, son siempre los jesuitas los que habían mirado con recelo a estos judíos hispano-portugueses que venían principalmente de Holanda o Brasil, también algunos de Francia, y los habían deseado echar desde un principio. Los judíos inmediatamente después de haberse instalado, muy rápido empiezan a fundar empresas comerciales,
también plantaciones de caña de azúcar y fábricas de azúcar a una escala casi que industrial, hablando en las medidas, en las proporciones de la época, lo que trajo un periodo de prosperidad a estas islas, que en realidad antiguamente no tenían nada, eran las islas pobres y que no tenían muchos beneficios para sus gentes. Luego, un sacerdote católico que se había puesto a, digámoslo, llevar una labor de misionero en Cayena, Antoine Vie, dice la depresión que le causó visitar Martinica en 1662, pues vale la pena leer también lo que él dice. Dice, deja escrito que ya que los judíos poseen los principales almacenes y la mejor clase de mercancías, ellos quedan impedidos de observar su día de Shabbat, que es el del mercado, por lo que lograron transferir el día del pesaje, es decir, el día en el cual los bienes vendidos son pesados y evaluados para el pago de impuestos, un día importante, el cual también era día de mercado, a los viernes. Entonces, trastearon el día del pesaje a los viernes, antes de que comenzara el Shabbat. El gobernador también dice que de modo que los judíos que no son tolerados en Francia han encontrado en una isla francesa la manera de practicar el judaísmo, y después del ocaso del viernes hasta el sábado a la misma hora, ellos descansan, no venden mercancía alguna a nadie. Entonces vemos cómo toman poder los judíos en este lugar y logran también establecer el día sagrado para ellos, también, digámoslo, repercutiendo en los intereses de los otros pobladores. También se dice que profanan fácilmente el día del Santo Domingo y las festividades de la iglesia, vendiéndoles a una cantidad de gente lo que necesitan, y los católicos se congregan en sus establecimientos. Los mayores y más crueles enemigos de Jesucristo, a quien ellos crucificaron, los judíos, públicamente ejercen su religión y guardan el Shabbat. Los judíos poseen depósitos en Fort Saint-Pierre y en la ciudad donde anclan los navíos. Ellos son los principales comerciantes y florecen gracias a Monsieur Duparquet. Recordemos que Duparquet no había en un principio permitido que los judíos estacionaran en Martinica, y era el gobernador propietario de la isla y su esposa. Eh, Duparquet es una figura interesante, Jacques Diel Duparquet, que venía del país de Caux y que falleció en Saint-Pierre, Martinica. Fue el gobernador y teniente general que compró en 1651, después de haber sido gobernador de la isla para la Compañía de las de las Islas Americanas, y además era sobrino de Pierre Belin de Snambuc, que había sido un importante, digámoslo, aventurero, marinero, también un poco bucanero, piratesco francés, que en 1636 había nombrado a este Duparquet como gobernador de la isla. Entonces, bueno, se dice que Duparquet y su esposa estaban promoviendo a los judíos en la isla. Esto es lo que denuncia este clero, y consecuentemente todos los pobladores que han preparado azúcar, tabaco, jengibre, añil y todos los otros productos que la isla podía dar, no usar el sábado para efectuar la pesada pública. Entonces vemos cómo había impactado tanto el papel judío que se había trasladado la pesada pública y también incluso al mercado a otros días. Y bueno, vemos también que la contribución judía Martinica y Guadalupe fue principalmente en la agroindustria. Las islas francesas llegaron relativamente tarde al desarrollo de la producción azucarera, a diferencia de Brasil, por ejemplo. Y bueno, sabemos que venían como experimentados refinadores de azúcar y comerciantes, así que esa industria azucarera nace con la llegada de los judíos prácticamente. En 1661 había en Guadalupe 71 factorías de azúcar, con Martinica bastante atrás, ya que principalmente habían llegado judíos a Guadalupe. Pero sin embargo, para 1671
Ya Martinica poseía 111 plantas azucareras con unos 6.500 trabajadores y también esclavos en ellas. Y en 1685 llegan a 172 establecimientos. Así que esto causó que muchos plantadores dejaron de lado el tabaco y las islas, su economía se basó principalmente en el azúcar, que tenía gran relación con los judíos. Vemos también que uno de los más prominentes productores de azúcar fue Benjamín da Costa de Andrade, que era un judío converso al cristianismo en Portugal y que había llegado a Brasil, al Brasil holandés, y luego había llegado a Martinica en 1654. G. Andrade era dueño de una de las dos más grandes industrias azucareras de Martinica, cuyo emplazamiento todavía hoy se puede ver. Pues quienes visitan la isla pueden ver todo lo que había construido este personaje. Da Costa G. Andrade es conocido y recordado como el que estableció la primera procesadora de cacao en territorio francés. Entonces, además de la caña, había también instaurado el cacao en territorio de ultramar francés como hombre, como el primer hombre, o sea, batiendo ese récord, digámoslo así. Y el cultivo del cacao había comenzado en las colonias españolas americanas, pero en Martinica el procesamiento fue desarrollado y además se adelantaron a la época, pues también fue transformado en chocolate, fue, digamos, lo que se hacía en Europa, aquí este señor da Costa pudo hacerlo también en esta isla de Martinica. Y bueno, vemos que Francia no recibe bien el chocolate luego y que los impuestos aduaneros eran muy altos. Sin embargo, se sigue con esto, se desarrolla año tras año y es hacia 1684 que empiezan a haber más plantas procesadoras de cacao en Martinica y el chocolate se vuelve la exportación más importante. Pero Benjamín da Costa no se pudo beneficiar de su progreso, ya que en 1664, con las ganancias crecientes de las colonias caribeñas, Jean-Baptiste Colbert, que era el principal ministro de Luis XIV, formó la Compañía de Sind Occidental, o sea, la Compañía de las Indias Occidentales, y centralizó los derechos de las colonias, transfiriéndolas de sus regentes o de los señores o los messieurs, es decir, transfiriendo de du parquet Güell al control directo de la corona. Entonces, aquí cambian los poderes en la isla. De acuerdo con estas nuevas reglas de la compañía, todo el comercio debía ser traspasado a manos francesas y ser conducido únicamente con Francia. Y es así que Benjamín da Costa tuvo que abandonar sus establecimientos y estas productas de cacao terminan en manos francesas. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Bueno, una historia muy enrevesada, muy apasionante, con muchos cambios en aquel siglo XVII que todavía tendrán que culminar bastantes años después, pero que nos hablan de una presencia judía notable, aunque mínima en algunos casos, pero en casi todos los puntos donde se llevaba a cabo esa colonización del continente. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos presentado este capítulo de la historia americana vinculada al mundo judío y esperamos volver a contar contigo la semana próxima. Bueno, muchas gracias.